Hola a todos, mi nombre es Alejo Montoya Saab. Hace muchos años que trabajo con grupos a través del juego y la recreación y también participo de una cooperativa de producción agroecológica de alimentos, que es parte de una organización social más grande que es el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Bueno, estamos acá con Alejo Montoya Sam. Alejo, te contamos que quisimos entrevistarte en este ciclo de entrevistas de La Circular, porque bueno, tenemos ahí mucha referencia con tu trabajo, con lo que haces, con tu forma de transitar, con tu coherencia en relación a la recreación y lo comunitario, así que por eso teníamos ganas de entrevistarte y que charlemos un ratito. Bueno, vamos a hacer un ping-pong de preguntas. Nosotros te hacemos una pregunta. Lo primero que se te viene a la cabeza, nos responde. La franja etaria con la que más disfrutas trabajar. La gente con ganas de transformar. Una palabra que represente a esa franja etaria. Buscadores. Buscadores y buscadoras. Con X sería. ¿Un referente o o una corriente de la recreación? Mi amigo el negro Esquilachi es uno de mis grandes referentes. ¿Un libro que recomendarías? La potencia de los pobres. Ale, ¿pensás que en el futuro la tecnicatura en recreación debería ser una carrera de grado? En el futuro no, ya. ¿Qué juego nunca falla para un primer encuentro? El cartero. ¿Qué actividades te gustan más coordinar? ¿Danzas, juegos competitivos o actividades de sensibilización? Me gustan más los juegos competitivos, soy muy competidor, pero en general los transformo para que sea algo que termine en gracioso en vez de en la competencia. ¿Qué te dicen cuando decís que estudiaste recreación? Al principio era Recrequé, que de hecho es el nombre de la primer murga que hubo en el Instituto de Recreación, eran los Recrequé, porque siempre decían eso. Después lo siguiente era, ¿y vos laburás de eso? Como, qué ladrón que sos, ¿no? Y en este momento es, yo conocí un técnico en recreación. Que parece que la gente que se cruza con técnicos en recreación por algún motivo nos recuerda. Mañana tenés que coordinar un juego en la Cámara de Diputados. ¿Qué juego haces? Una danza. Sí. Danza de la verdura. Una de esas de tocarse las partes del cuerpo repetidamente, cabeza, codo, mano, pie, rodilla, doy una vuelta, abrazo al de al lado, pego un grito, doy un salto, apruebo una ley. Si pudieras elegir a alguien con quien jugar, alguien de cualquier época, ¿quién sería y a qué jugarías? Creo que elegiría alguna de mis ancestras, alguna de las que no conocí, una tatarabuela, y jugaría algo de contar historias. Ahora sí, pasamos a la entrevista. ¿Qué es para vos la recreación y lo comunitario? ¿Y cuál es el vínculo entre ambos conceptos? Bien, qué linda pregunta. La recreación para mí, personalmente, es algo que aprendí, estudié, me formé, trabajo de eso, pero muchas de las cosas que aprendí se fueron transformando en guías para mi manera de encarar la vida, digamos. Creo que la recreación es un sistema, es una manera de trabajar en la educación no formal, y que implica muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, digamos. Pero básicamente es un trabajo en educación en el cual lo que tratamos de hacer es encontrarnos con los grupos, con las personas, y entender nuestra realidad y ir transformándola de las maneras en las que queremos transformarla, utilizando el juego y utilizando algunas actividades grupales, pero va por ahí para mí. Para mí hoy pensar en lo comunitario tiene que ver con pensar en umbrales, digamos, en espacios y personas que habitan esos espacios, que no necesariamente son espacios físicos que tienen un límite, digamos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en la comunidad de los centros culturales, por decir algo. Y dentro de esos centros culturales podemos pensar en determinados espacios en los que uno sabe que si va a un lugar, va al otro,
se encuentra con determinadas personas, con formas de hacer las cosas, con espacios abiertos que trabajan con el barrio, y eso para mí hay una idea de comunidad en eso. Y también obviamente están las comunidades que tienen un espacio físico, ¿no? Pero me parece que hoy más lo comunitario va por el lado de compartir algunas ideas de cómo hacemos el mundo, que son ideas que tienen cierta capacidad de resistir a las manipulaciones del capitalismo y a las manipulaciones de, no sé, por ejemplo, del clientelismo político. Entonces, me parece que hoy la fuerza de lo comunitario está en eso, en tener acuerdos de maneras de ver el mundo y de qué mundo queremos construir, y sostener esos acuerdos más allá de los embates que vienen de otros lados. Nuestra siguiente pregunta tiene que ver con eso, con qué mundo soñás y sobre todo con qué cosas pensás que hay que transformar para llegar a ese mundo que vos soñás. Me adhiero al zapatismo, es uno de los movimientos que me parece más interesantes de este tiempo en cuanto a transformación de la realidad. Por lo tanto, la frase sería eso: sueño un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Y para explayar un poco esa frase, en nuestro tiempo-espacio, acá en Buenos Aires, digamos, me parece que tenemos un desafío enorme, que es primero, el de ser bastante más amplios de lo que solemos ser, para aceptar que hay otras maneras de vivir, otras maneras de pensar, de hacer las cosas, de imaginar, de soñar. Y segundo, tenemos que ser un poco más alertas y un poco más cuidadosos y cuidadosas, porque hay algunas maneras de hacer mundo que necesitan, para existir, liquidar a las otras maneras. Y esas maneras me parece que no están dentro de las que queremos que existan, digamos, ¿no? Digo, se le va lo romántico a la frase, y hay una tarea muy alerta y muy constante de estar vigilantes ante eso, ¿no? Para no participar de esas maneras de hacer el mundo, pero también para cuidar las nuestras. Y en relación a las maneras que sí deseo que existan, uno de los desafíos es modificar nuestra relación con la Pachamama, con la naturaleza, con la manera en que habitamos este mundo, este planeta. Es uno de los desafíos grandes, no solo por la parte ecológica, vamos a decir, sino porque es nuestro sustento, ¿no? Es el lugar que nos sostiene y que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Por otro lado, hay algo muy relacionado con la recreación, y por eso me encanta en este momento que sea una de las herramientas de transformación, que es que tenemos que modificar nuestra relación con el tiempo. Hoy vivimos el tiempo de un modo muy capitalista, pareciera que solo existe el tiempo lineal, y que ese tiempo lineal tiene que ser aprovechado lo máximo posible y exprimir lo más posible cada segundo que tenemos. Y para mí hay muchas maneras de vivir el tiempo. Por ejemplo, el arte es una manera diferente de vivir el tiempo, los encuentros son una manera diferente de vivir el tiempo, el juego es una manera diferente de vivir el tiempo, y tenemos que quitarnos de la cabeza y del hacer y de las manos, ¿no? Y de nuestros pies ese ánimo de aprovechar el tiempo. Me parece que más bien hay que encontrar las maneras de vivir esos tiempos creciendo, disfrutando, generando lo que queremos generar, y obviamente hay mucho trabajo para hacer, pero no es lo único. Y después tenemos que modificar nuestra relación con nuestros pares, con las personas con las que habitamos, ¿no? Nuestros contemporáneos y contemporáneas. ¿Qué caminos vos recorres en lo particular ahí para ir hacia ese mundo que soñamos? Me sumo al soñamos, ¿no? Bueno, una de las cosas más concretas es que hoy vivo en Alejandro Corr, provincia de Buenos Aires, dentro de un predio de 20 hectáreas, que es la Cooperativa de Trabajadores Rurales de San Vicente, que es una organización que participa del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Llegué acá desde la recreación, porque para mí el trabajo que hicimos durante mucho tiempo con grupos, y específicamente con grupos de adolescentes y jóvenes, en lo que fue mi trabajo en el curso de líderes en Puerto Pibes, en Hace tu Barrio y en otros espacios también en los que participé,
teníamos una falla muy grande, que era que trabajábamos mucho el mundo simbólico, lo que le dicen la batalla cultural muchas veces. Pero a la hora de parar la olla, las pibas, los pibes, tenían que elegir algo concreto, y si había trabajo en el McDonald's, vamos a trabajar en el McDonald's. Y si me llama el narco para vender droga en el barrio, y voy a vender droga en el barrio. Y así muchos ejemplos que se podrían dar, ¿no? Y en ese sentido nos dimos cuenta que había una pata de laburo que era imprescindible, ¿no? Que no del trabajo en el sentido de conseguir guita, sino en el trabajo en el sentido de conseguir lo necesario para la creación y la recreación de la vida, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda armamos un proyecto con un grupo de personas y terminamos conociendo en el caminar a la gente de la CTR, que es la Cooperativa de Trabajadores Rurales, y vinimos acá a conocer este lugar. Nos sumamos primero con un proyecto más desde lo educativo y lo comunitario. Ellos ya venían haciendo producción, y con el tiempo fusionamos ambos proyectos, y hoy soy parte de la cooperativa. Estoy a cargo del productivo avícola, hay también un productivo de huerta, de tambo. Tenemos nuestra casa en este lugar con mi familia. Esa es una de las cosas más concretas, digamos, de decisiones que he tomado en los últimos años y que hemos tomado en conjunto con otras personas en búsqueda de estas transformaciones que queremos. Producción agroecológica, que esa es otra de los puntos que para mí implica tener cierta coherencia. La comercialización es comercialización dentro de la economía popular o la economía social solidaria. Y además de lo productivo, hay muchas actividades que suceden alrededor de esta organización, donde lo productivo sería como lo que ordena nuestro laburo, ¿no? Pero no perdemos de vista la integralidad de las transformaciones. Entonces, también hay trabajo con jóvenes, hay trabajo desde lo cultural, hay, por ejemplo, una asesoría para mujeres en situación de violencia de género, trabajamos en articulación con el municipio y tenemos una sede de fines. Digo, hay muchas cosas que van sucediendo, ahora me estoy olvidando de varias, pero hay grupo de mujeres, un incipiente grupo de varones que cuesta mucho hacerlo porque tenemos una resistencia enorme, pero también volvemos a cada tanto a ponerlo en marcha y a intentar que tenga continuidad. Y así hay una integralidad del trabajo. Lo productivo es como el eje ordenador, digamos, porque las producciones precisan de un trabajo constante, de mejoras, infraestructura, pero sin perder de vista, porque además somos parte de una organización social a nivel nacional, desde el Frente Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Entonces hay muchos ejes que se van cruzando, ¿no? Desde lo político, lo pedagógico, lo artístico, lo comunitario. En esta transformación, ahí, ¿qué lugar ocupa para vos la recreación, la educación? Primero que nada tenemos que, desde la recreación voy a decir, y de las técnicas y los técnicos, las técnicas en recreación, tenemos que ser un poco más humildes. Y me lo digo a mí mismo, y me levanto la mano. Durante mucho tiempo pensé que la recreación era la manera, porque claro, yo viví que podía generar muchas transformaciones, pero también tiene sus límites si no se combina con otras cosas. Nosotros tenemos para aportar ahí en transformar las maneras de relacionarnos, en transformar la alegría con la que hacemos las cosas, en poder generar articulaciones entre campos que a veces parecen muy alejados. Yo creo que la recreación puede aportar mucho en eso, pero tenemos que estar muy atentos a que si solo transformamos desde la recreación, pisamos el palito, digamos, porque después la vida es integral, y si uno no tiene donde agarrarse en las otras cosas que necesita, va a ir a lo conocido, ¿no? Y va a ir a lo disponible, y lo conocido y lo disponible hoy no se parece mucho a lo que queremos, más bien es lo que tenemos que transformar. Vamos a ir un poco más a tu rol como coordinador, si se quiere, como animador de un espacio, como educador.
hay una tensión y hay un equilibrio entre dónde intervenir y dónde no intervenir y dejar que las cosas sucedan. ¿Cómo manejás vos ese equilibrio o esa tensión? O si tenés alguna manera, digamos, donde vos decís, bueno, acá intervengo, acá dejo, o cómo manejás ese equilibrio y esa tensión. Una de las cosas que solemos hacer es guiarnos más por nuestro ego que por lo que estamos observando. Entonces, una de las claves es no intervenir, por ejemplo, para quedar como la estrella que salvó la situación, ¿no? Entonces, intervenir si realmente es necesario para las personas que tienen que ser protagonistas de las decisiones. Si nosotros estamos en un grupo del cual somos coordinadores, coordinadoras, tenemos que saber que en algún momento no debemos estar ahí. Nuestro trabajo bien hecho implica que no nos necesiten. Y entonces, en ese sentido, la mirada tiene que estar puesta en que las personas tomen las decisiones la mayor de las veces posibles, la mayor cantidad de protagonismo posible, calidad de ese protagonismo también, que sean decisiones reales, que no sea algo que más o menos presenté como una elección que tienen que tomar, pero ya estaba todo medio encaminado de para dónde íbamos, ¿no? Por otro lado, me parece que hay una clave que en este tiempo, en esta época, digamos, nos están mostrando las mujeres con una gran capacidad, porque paradójicamente durante mucho tiempo fueron relegadas a ese rol, que es el rol de los cuidados. Digo paradójicamente porque es esa imposición de que las mujeres son las que cuidan en general, ¿no? Cuidan a los niños, cuidan la casa, cuidan a los enfermos, cuidan a los maridos, cuidan la relación con la escuela, cuidan. Les ha dado una gran capacidad de cuidado, por más que ha sido algo impuesto, y hoy, gracias al movimiento feminista, que están pudiendo elegir si quieren o no quieren asumir esos espacios y esos roles, lo que sí tienen es un ejercicio gigante del cuidado. Y me parece que el cuidado es una de las claves también. Voy a poner un ejemplo más concreto para bajar esto a un laburo con grupos. Quizás puedo no intervenir en una situación, pero si esa situación genera que rompamos o que perdamos algo que fuimos construyendo, estoy siendo descuidado. Entonces me parece que la clave está en, bueno, si intervengo o no intervengo, tiene que ver también con cuidar lo que hicimos entre todos. Muchas veces nuestros roles tienen que ver con ser, en algún punto, guardianes de decisiones de otros, guardianes de construcciones colectivas, ¿no? ¿De qué forma está presente el juego en tu vida? Trato de que esté presente todos los días lo suficiente. Hoy es mucho con mis hijas. Tengo una hija de 10 años, un hijo de 3 y una hija de 3 meses. Y trato de todos los días jugar con cada uno de ellos por lo menos un ratito. Por suerte el juego está presente porque es parte de mi trabajo, ¿no? Porque tengo que proponer juegos, porque a veces situaciones complejas o tensas se ayudan a resolver, un chiste, una humorada, que también tiene mucha relación con el juego, el humor, ¿no? También en mi relación con mi pareja trato de que esté muy presente el juego. ¿Y con amigos y amigas jugás? Ay, mucho menos de lo que me gustaría. Tengo un pendiente ahí. Bueno, Ale, muchísimas gracias por esta hermosa entrevista, por participar, por estar tan disponible. Y bueno, aprendiendo entre todos, seguimos. Gracias también. Yo pongo en orden estas cosas cuando pasa esto, ¿no? Porque si no son experiencias vividas, pero cuando uno tiene la oportunidad de charlarlas con otros, de que te hagan pensar, sirven para ir ordenándolas, haciendo síntesis, nombrándolas, y que vayan más allá de uno con sus experiencias. Si no, quedaríamos cortitos ahí en nuestra vida. Excelente, muchas gracias, de verdad. Gracias.